Una vez que vimos lo que son las cadenas de texto o strings, vamos a crear el quinto archivo 05.js y vamos a estar trabajando con números. Entonces vamos a duplicar aquí, cargar el 05 y comentar el 04 para que nos ejecute ese código. Así que veamos cómo crear números. Supongamos que creamos dos variables. Vamos a poner aquí const número 1 y esto va a ser igual a 100. Y const número 2, esto va a ser igual a 200. Entonces estamos creando dos variables, le asignamos dos valores, ¿no? 100 y 200. Ahora si yo aquí le pongo console.log al número 1 y console.log al número 2, puedes ver que aparecen 100 y 200. Si recuerdas, cuando enviamos a la consola los strings eran en color negro. Por ejemplo, voy a poner aquí algo así como const nombre y voy a colocar mi nombre, puedes colocar el tuyo. Y aquí voy a mandar a la consola el nombre. Puedes ver que aparece en color negro. Cuando colocas algo entre estas comillas, ya sea dobles o sencillas, eso lo hace un string. Los números estos de aquí puedes ver que no lo tienen, pero en caso de que lo llegaran a tener, nota cómo este está en color negro y este está en color azul. Ese es un buen tip, porque si lo ves en la consola, los números, si está en color negro, significa que sí tiene el valor de un número, puedes ver que es un 100. Sin embargo, es un string. Por lo tanto, algunas operaciones exclusivas de números no las podrías hacer. Si está en color azul, significa que sí es de tipo número. Por lo tanto, algunos de esos métodos disponibles para números sí van a funcionar. Ahora, quiero mostrarte algo. Si tienes experiencia en otro lenguaje de programación, por ejemplo, si aquí le ponemos const número 3 y este es, digamos, 200.20 y lo enviamos a la consola, y ya le voy a quitar aquí este 100. Puedes ver que envía a la consola 200.2, ¿no? Si tienes experiencia en otros lenguajes de programación, sabrás que hay algunos lenguajes en los cuales tienes que especificar si va a ser de tipo entero o si va a ser de tipo flotante, es decir, va a ser una fracción, punto, algo. En JavaScript todos los números son tratados por igual. Todos pertenecen al tipo de dato de número, ya sean enteros, ya sean con un punto, o incluso, por ejemplo, aquí número 4 igual a .1020 o const número 5 igual a -5, ya sean números negativos, todos van a ser números en JavaScript. Y no existe o no hay forma de, digamos, o no hay un tipo de dato flotante, porque todos son números, ya sean enteros o fracciones. Usualmente lo que puedes hacer con números se reduce a operaciones, ¿no? De otra forma no tiene mucho sentido trabajar con números. Entonces, las mismas operaciones que harías, digamos, en la escuela, sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, las puedes hacer en JavaScript. Y la sintaxis es exactamente la misma. Entonces, supongamos que aquí ponemos número 1 más el número 2. Estaremos sumando este número y este otro. Puedes ver que el resultado es 300, ¿no? 100 más 200 es igual a 300. Si duplicamos aquí, voy a ponerle el número 2 menos el número 1, ¿no? Entonces 200 menos 100 puedes ver que nos retorna 100. Entonces, igual que en la escuela, ese tipo de operaciones se pueden hacer. Tal vez digas, bueno, pero yo quiero aprender a programar y las matemáticas en la escuela no me gustaron. ¿Por qué vemos matemáticas? No ves matemáticas tanto en realidad, pero si un día te toca trabajar en una tienda virtual, pues tienes que saber cómo sumar un carrito de compras, ¿no? Cómo agregarle un envío o cómo, si pasa de cierta cantidad, darle el envío gratis al usuario. Entonces es ahí donde llegan a ser útiles los números. No vamos a perder, digamos, tantos videos viendo números, solamente este video y el que viene. Entonces también si quieres multiplicar, aquí le pones asterisco número 2 por número 1 y puedes ver que el resultado son 20.000, ¿no? 100 por 200. Si quieres dividir número 2 entre el número 1, puedes ver que tenemos 2. Y existe otro que se conoce como el módulo, que básicamente es un signo de porcentaje. Puedes ver que este nos retorna 0. Este módulo es importante porque forma parte de muchas entrevistas de trabajo en realidad. Para poderlo explicar mejor voy a ponerle aquí 7 y le voy a poner 6. Pero recuerda, antes de que elimine todo esto, lo que son los números enteros o flotantes o parciales, etc., todos entran en la misma categoría en JavaScript. Entonces, si yo divido o le aplico el módulo, y aquí era 3 y aquí es 4, ¿qué es lo que hace este módulo? Puedes ver que aquí nos va a retornar 1.
Básicamente lo que hace es como una división. 7 entre 6 nos da como resultado 1, pero queda un residuo, ¿no? Que lo que decían en la primaria, residuo. Y ese residuo 1 sería el resultado de este módulo. Ahora, si yo aquí le pongo 3, puedes ver que sigue siendo 1. ¿Por qué? Porque 7 entre 3 nos daría resultado como 2, pero sigue quedando 1, ¿no? Si aquí fuera un 8, pues entonces nos daría 2. Seguirían siendo 2 de resultado, pero en este caso hay 2 de residuo. Y si fuera aquí un 9, el residuo serían 0. Entonces eso es lo que hace este operador módulo. Nunca en mi vida lo he utilizado más que en las pruebas, en las primeras pruebas que me tocó realizar cuando estaba aprendiendo, digamos, o buscando mi primer trabajo, porque forma parte de, digamos, algunas entrevistas este ejemplo. Pero puedes ver lo que puedes hacer con las demás operaciones, ¿no? Ahora no puedes, por ejemplo, ponerle aquí cons cliente y voy a poner mi nombre Juan. Y voy a ponerle cliente 2 y aquí va a ser Pablo. Obviamente las operaciones que puedes realizar tienen que ver mucho con el tipo de dato, ¿no? Aquí estamos realizando estas operaciones porque estos son números, pero no puedo realizar una operación de 2 strings, ¿no? No puedo multiplicar un cliente por otro cliente, eso nos va a marcar un error. NaN quiere decir not a number. Entonces esto no es un número, no podemos, digamos, multiplicar algo que no es un número, ¿no? Entonces lo que quiero llegar con esto es que te des cuenta que en JavaScript, dependiendo del tipo de dato, en este caso números, en el anterior strings, es a lo que tienes acceso, a las funciones que tienes acceso. Esa parte es importante. Existe un objeto que se encarga de muchas operaciones matemáticas. Es importante conocerlo, lo estaremos viendo en el siguiente video, así que vamos a ver el objeto math en JavaScript.